hemos proclamado, el Señor nunca olvida sus promesas. Esa es la expresión que sintetiza la primera lectura cuando nosotros escuchamos la promesa que le hizo a Abraham y el cambio de planes que hizo en la vida de Abraham. El Señor nunca olvida sus promesas. Eso es lo que nos recuerda a nosotros cuando nuestros padres, nuestros primeros padres en el paraíso, ellos cayeron en el pecado de la desobediencia y en el gran e infinito amor de parte de Dios, aunque fueron expulsados por su propia libertad ellos del paraíso, Dios nunca jamás los calcinó ni se olvidó de ellos. Al contrario, Dios siempre estuvo ahí dándoles esperanza, prometiéndoles que vendría una nueva etapa para la humanidad como tal. Dios nunca olvida sus promesas. Eso fue lo que pasó en todo el Antiguo Testamento con los profetas, con los reyes, con los jueces, y así mismo lo presentan los sapienciales y lo presentan los salmos en el Antiguo Testamento. Dios nunca olvida sus promesas. Eso es lo que para nosotros hoy nos da una gran confianza y seguridad, porque para nosotros la presencia de Jesús es el cumplimiento más grande de la promesa de parte de Dios. ¿En dónde es donde Él cumple la promesa? La cumple en la persona de Jesucristo. Y vaya, que no hizo un cumplimiento vano ni tampoco para salir del paso. El cumplimiento de la promesa lo hace de una manera tan extraordinaria que a la criatura amada que somos la humanidad le envía a su propio Hijo para que Él venga a salvar y venga a liberar al ser humano. Es ahí entonces donde nosotros sabemos que Dios no es un Dios mentiroso, ni mucho menos un Dios olvidadizo, ni mucho menos un Dios extraviado, mucho menos un Dios que nos deja a la deriva o desinteresado de la humanidad. Es un Dios que siempre está cumpliendo la promesa de hacer los cielos y la tierra nuevas. Es ahí donde nosotros encontramos toda la promesa de Dios. Dios siempre cumple sus promesas y eso nunca lo debemos de olvidar. Lo mismo ahora, nosotros podemos, además de la historia de salvación, saber que lo mismo va haciendo en la historia personal. Nosotros nos vamos a dar cuenta, Él a través de su Hijo Jesucristo, cuando Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, la promesa se cumple. Dios nunca nos ha olvidado, el Señor no nos ha olvidado. Y aunque a veces pareciera que nosotros no lo escuchamos, no lo vemos o a veces no lo experimentamos en la vida, no significa que Dios no está con nosotros cumpliendo su promesa. Él está ahí en la necesidad particular. Él está ahí en el caminar de cada uno de nosotros. Él va ahí donde nosotros más lo necesitamos. Entonces hoy, cuando nosotros escuchamos que Dios es un Dios que cumple sus promesas, cumplir las promesas da confianza. Cuando alguien nos promete algo y lo cumple, para nosotros genera confianza, genera esperanza, genera al mismo tiempo una vida nueva, genera abandono, genera siempre una alegría y una alegría nueva. ¿Saben? En este momento en el que nosotros nos encontramos, aún en medio de los grandes desórdenes en los que nos encontramos en un mundo globalizado y globalizante, en medio de encontrarnos en un mundo lleno de caos, nosotros podemos ver que podría venir hasta el propio caos, pero Dios nunca se va a olvidar de nosotros y nunca se olvidará de nosotros, porque Él es el Dios que siempre va a cumplir la promesa. Y por lo tanto, eso para nosotros, saber que Dios está ahí
y saber que Dios permanece también en nosotros y nosotros en Él, entonces nos lleva a nosotros a un compromiso muy grande y a una reciprocidad de lo que nosotros somos. Y la pregunta es, a ver, Padre, ¿y cómo podemos responder nosotros a lo que Dios hace, al cumplimiento de la promesa de Dios? En primer lugar, la forma de ser recíprocos es confíen en Dios, confíen en Él. En todo momento, confíen en Él, confíen en Él. De verdad, cuando Él nos dice que su amor es misericordioso, cuando Él nos dice que estará con nosotros, cuando Él nos asegura una vida y nos la asegura bien, confiemos en Dios. Segundo, para nosotros es bien importante tomarnos siempre de su mano. De ir ahí de la mano, no sabemos de verdad, a veces la vida se vuelve oscura o a veces nosotros tenemos también una vida turbia. Ahí tomémonos de la mano del Señor, Él no nos va a dejar ni nos va a abandonar. Y tercero, por favor, así como Él cumple su promesa, también nosotros cumplamos la promesa siendo leales hacia Dios. ¿Saben una cosa? De verdad, Dios cumple sus promesas, pero lamentable y lastimosamente los seres humanos hemos perdido de verdad esa fidelidad y esa lealtad a la promesa dada. Lo voy a poner, uno de los grandes detalles, uno de los grandes errores nuestros de la humanidad actual es ahora la falsedad que nosotros tenemos. ¿Por qué la persona ha tenido que utilizar documentos? ¿Por qué la persona hoy ya no se cree en la palabra? ¿Por qué hemos roto todo tipo de promesas? Porque las promesas pareciera que se hacen entre cobardes y no entre gente seria. Y nosotros alcanzamos a ver desde la promesa que un día se hacen los novios, desde la promesa que un día hace el sacerdote, desde la promesa que un día hicieron las personas cuando vinieron aquí. ¿Saben qué curioso? ¿Qué curioso es todo esto? Cuando las personas se vinieron de sus tierras, de su patria, y se vinieron para acá en búsqueda de una vida mejor. Y qué curioso que muchos se olvidaron, y se olvidaron de la promesa de que le hicieron a sus padres que algún día regresarán. Algunos han dejado hasta morir a sus propios padres sin volver a su tierra. Cumplieron lo que prometieron. Algunos entre ustedes, incluso entre los padres y los hijos, entre los hijos y los padres, vean cómo, de verdad, uno de los grandes detalles es la falsedad que corre en el corazón de todos nosotros. Cómo nosotros vemos que hoy se promete tanto desde la persona que anda en el vicio y la persona que está sumergida en el alcohol, y termina diciéndole a la otra persona, ¿sabes qué? Te prometo que ya no lo voy a hacer, te prometo que no lo haré. Y finalmente termina faltando a la promesa. Cuando alguien falta a la promesa, primero vive la deslealtad más grande. Es un cobarde o una cobarde. Cuando una persona falta a la promesa dada, es una persona que de verdad genera una total y una gran desconfianza. Yo les hago dos preguntas y termino esta reflexión. ¿Qué tan fiel, qué tan leal eres a la promesa dada? Y no solamente me estoy refiriendo a expresiones sencillas. Por ejemplo, muchos de ustedes, cuando acuerdan, a Dios le prometen tanto tipo de cosas. Y le prometen una veladora, le prometen no sé cuánto, le prometen ir, le prometen venir, le prometen. Una vez una persona que hizo un juramento, vino y la persona hizo el juramento convencidísimo, en plena cruda, convencidísimo de que iba a dejar el alcohol. No habían pasado una semana todavía cuando ya había roto el juramento. Y la persona se acerca bien asustada, Padre, pero es que ya no cumplí el juramento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Padre, ¿verdad que Dios me va a castigar? No, hermano, déjame decirte que cuando faltas a una promesa, nadie te castiga. Tú eres el único que te deterioras en la confianza, en la lealtad y en la seriedad de tu propia vida. Cuando alguien no lo cumple, no es serio en la vida. Si tú un día te has prometido algo y no lo has cumplido, no eres una persona seria en la vida. No eres serio, no eres una persona madura, no eres una persona recta, no eres un mentiroso simplemente.
Y el mentiroso siempre termina en su propio fracaso. Yo les hago una pregunta. Los que en algún día estaban tan enamorados, que dijeron que se juraron amor para siempre, ¿han cumplido sus promesas? ¿Han cumplido sus promesas? En la familia, ¿han cumplido sus promesas? ¿A Dios le has cumplido las promesas? Porque nosotros debemos darnos cuenta que Dios siempre cumple sus promesas y lo cumple con un amor grande y con un amor profundo. Ojalá que todos nosotros hoy, de verdad, si en algún momento hemos fallado a la promesa, volvamos, cumplamos las promesas en la vida, y con la promesa siempre, por favor, recuerden, con la promesa siempre denle seriedad a la vida. Me encanta y termino. A mí me encanta la expresión, sobre todo cuando nosotros estamos allá en México, empezaron algunas veces queriendo imitar ciertas palabras y le decía el papá al hijo: mi niño, nunca se te olvide, precioso, que yo voy a estar contigo. ¿Promise? ¿Promise? Y se daban el dedo meñique. ¿Promise? Y hacían el dedito, ¿no? Oigan, pero resulta que los papás se iban y nunca volvían. ¿Al caso de verdad hubo promise? ¿Se cumplió el promise? Ojalá que todos nosotros hoy a Dios le digamos esa expresión, le digamos promise, pero con seriedad, no con mentira. Si un día no vas a cumplir, no prometas. ¿Por qué? Porque el que no promete, el que no cumple su promesa, de verdad que está marcando su propio fracaso en la vida. Una promesa no cumplida es un fracaso en la vida. Vamos en este momento entonces a decirle al Señor que nos dé la gracia de saber cumplir lo que nosotros prometemos, porque Él siempre cumple sus promesas, y la promesa más hermosa es la que ha cumplido en su propio Hijo Jesucristo. Amén. Presentemos al Señor nuestra vida.